Presidente, tenemos el gusto de estar contigo. A ver si podemos ordenar un poquito este mundo tan desordenado. A ver si introducimos un poquito, por lo menos de orden o de análisis, para que quien nos ve pueda intentar entender qué es lo que estamos viendo. Y lo primero quizá podríamos empezar es, tú has tenido la experiencia de tratar con varios presidentes de Estados Unidos, fundamentalmente republicanos. ¿A qué nos enfrentamos? ¿Qué es lo que tenemos delante comparado con lo que tradicionalmente han sido las relaciones con Estados Unidos y con sus presidentes en épocas como las tuyas y posteriores? Bueno, yo he tenido la experiencia de estar en dos legislaturas con Reagan, en una legislatura con su vicepresidente, que era Bush Senior, y en una legislatura entera con él como presidente. Solo la última legislatura coincidió con Clinton, por tanto, digamos que 2/3 de mi mandato como presidente ha sido con republicanos. Pero tanto Reagan como Bush eran republicanos. Es que Trump no es republicano. ¿Y qué es Trump entonces? Bueno, Marco Rubio es republicano. Ajá. Trump es un mercachifle. Es un ignorante que no es consciente de su ignorancia. Está rompiendo todas las reglas de juego, está rompiendo con toda la normatividad desde la Segunda Guerra Mundial para acá, por lo menos, y cada uno puede hacer lo que quiera. Él todo lo reduce a negocio. No digo ni siquiera que sea un empresario, que es un insulto para los empresarios, no. Él no es un empresario, él es un mercachifle. Entonces, que esté tratando el tema, ahora, estos días, que esté tratando el tema de la invasión rusa a Ucrania, tal como estamos viendo, diciendo cómo se van a repartir el botín los agresores. Con los agresores. Es absolutamente insólito que por primera vez en Estados Unidos, y esto no es por primera vez un republicano, no, por primera vez en la historia de los últimos 100 años, Estados Unidos esté con el agresor desde la Federación Rusa, que es tanto como estar con el agresor de la Unión Soviética o de lo que sea. Lo que está pasando es insólito. No solo no le piden a Putin que sea responsable con el destrozo que ha hecho en un país soberano, sino al contrario, lo que le ofrece son premios por haber hecho ese disparate, lo cual da vía libre a que lo haga cualquiera en cualquier lugar del mundo. Ese es el estilo Trump. No digo que sea el proyecto de Trump, porque Trump no tiene un proyecto, no le cabe en la cabeza un proyecto político. Le cabe esas barbaridades que le oímos a cada rato, transformar Gaza en un mar-a-lago, ¿no? Ahí voy a hacer un resort y tal. Bueno, estamos ante un personaje que no es un republicano, y los conozco bien, por una larga experiencia, y me he reunido muchas veces con Reagan, muchas veces con Bush, siendo vicepresidente y presidente, y también con Clinton. Este no es un republicano. Ya digo, en su gobierno hay un republicano, Marco Rubio. ¿Y crees que le va a salir bien esto que está haciendo, No. por ejemplo, con Rusia? No. ¿Va a beneficiar a Estados Unidos de alguna manera? No. Y lo mismo con la política comercial. Es decir, todo esto a lo mejor perjudica al resto del mundo y beneficia a Estados Unidos. ¿Pero crees que ni siquiera va a beneficiar a Estados Unidos a medio plazo o a largo plazo? No, yo creo que no hace falta esperar tan largo plazo. Los permanentes, para entender, ¿no? No lo remueve más que la muerte, como Putin, esto lo ven cortando la hoja del calendario del final de la mili, porque este tiene ya menos de 4 años, cada día pierde. No, yo creo que Trump, nadie se atreve a decirlo, porque las reacciones del tipo son insólitas, aunque sean contradictorias 4 veces al día, ¿no? Trump va a ser la ruina de Estados Unidos. No solo va a acabar con su papel en el mundo, por lo menos con un siglo de trayectoria del país, la potencia democrática, liberal en el sentido económico, más importante del mundo, con todos los errores que cometen todas las superpotencias y todos los imperios.
acabar con ella. Aquí hay un último beneficiario, y el último beneficiario es China. ¿Es esto lo que pretende Trump? Seguramente no lo pretende. Ni siquiera sabe lo que pretende. ¿Él cree que esto va a beneficiar a Estados Unidos? Estados Unidos ciudadanos no. Puede beneficiar durante un tiempo, que ahora tampoco, a una oligocracia que lo rodea, obedeciéndolo para sacar el máximo provecho de estas operaciones que hacen, pero los ciudadanos en absoluto. Por tanto, va a acabar con la hegemonía internacional de la primera potencia democrática del mundo y lo va a hacer en prejuicio de Estados Unidos, además de todos los demás. Y además de económicamente, ¿te preocupa el giro o la deriva autoritaria? ¿Te parece que la democracia en Estados Unidos como tal está en riesgo, que podría tener un camino de retroceso, como estamos viendo, ¿no?, de no respetar la separación de poderes? ¿Está la democracia en Estados Unidos en peligro? Vamos a ver, en el momento en que estamos hablando, solo hace 2 días que un juez federal trató de evitar la entrega de unos, lo que sea, de unos emigrantes sin juicio, sin hacer, que le entregan a Bukele, que se ha convertido en el carcelero predilecto de Trump. Lo entrega, el juez dice que no, y dice no, ya han salido de aguas internacionales. Dice, ya no se pueden volver, el otro los manda a volver. Todo el mundo obedece a la justicia, no, es que le da igual. Por tanto, él obviamente tiene pulsiones autocráticas. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? Estados Unidos, de todas maneras, tienen poderes compensados, a pesar de lo mal que están desde el punto de vista de su articulación los demócratas. ¿Qué les ha pasado a los demócratas? ¿Qué ha pasado en Estados Unidos para que este hombre llegue y repita sin ser una sorpresa, ¿no? Es muy difícil definirlo y tampoco uno debe ser ofensivo, ¿no? Yo creo que ha caído en el defecto que han caído mucha gente, digamos, más progresista, ¿no? Eso de dividir a la sociedad en no sé cuántas cosas que después hay que sumar, identitarias y que después no suman, y olvidarse de que la defensa de la igualdad es la señal de progreso. No, eso no es igual, es sumar identidades múltiples y diferentes. Digamos, cuando yo pienso en Francia y la gente me habla de Mélenchon, me parece que es Le Penchon, no es Mélenchon. De esta izquierda que es funcional para la derecha, que estamos sufriendo en todas partes, o estos progresistas que son funcionales para los reaccionarios, se están equivocando, se lo tienen que hacer ver y tienen que reflexionar seriamente. En este momento no se sabe cómo va a reaccionar el Partido Demócrata, cómo se va a rehacer en sus propios postulados y en sus propias bases. ¿Ha cambiado tanto la sociedad americana? Ha cambiado bastante, pero no tanto. En realidad, en este momento, la sociedad americana está sufriendo la ignorancia culpable de Trump, y esa ignorancia está intentando favorecer a una oligocracia, lo mismo que haría Putin, pero con votos, que todavía es peor. Lo que en España definía a algunos de nuestros líderes como el puto amo, que siempre necesita puto esclavo, claro, puto siervo. Pero es que el puto siervo con su consentimiento es más aceptable que el puto siervo sin su consentimiento. Pues habría que dudarlo, pero no es... Bueno, pues Trump es el puto amo con votos. Y el puto amo que pretende ser el puto amo del mundo. Vamos a ver, como he tratado con Reagan, y he tratado mucho con él, y he tratado mucho con su vicepresidente, que ya era Bush, y con el propio Clinton, hasta el final de mi periodo de gobierno, claro, yo he tenido conversaciones muy serias sobre temas muy delicados, de tal manera que trataba de convencerlo y se terminaban convenciendo que la relación Unión Europea-Estados Unidos no era solo noratlántica, tenía una dimensión suratlántica, y que triangular eso era más eficiente que reducir
la relación a la noratlántica. Este está acabando con la noratlántica, para empezar, y abandonando Europa. Y cuando quiera llegar a Oriente Próximo, tendrá que apoyarse logísticamente en Europa. Él no lo sabe todavía, pero se encontrará con que eso es así. Digo, no sabe eso como no sabe casi nada. Si lo más angustioso, digamos, lo más angustioso es que él no es consciente de su nivel de ignorancia. Y esta cosa tan castellana de que un tonto arruina un pueblo, eso se aplica a Trump porque no es un tonto sin poder, tiene que ser un tonto con poder. Este es un tonto con poder que cree además que tiene más sabiduría que los demás, por eso es rematadamente tonto, necio. A la gente le cuesta mucho trabajo y dice, cuidado, ¿qué tal? A ver cómo reacciona. No, va a reaccionar exactamente igual, pase lo que pase. Y además en lo que no reaccione así, ya nos ayudará a bajar. Vamos a hablar entonces de Europa, porque desde tu punto de vista y además desde tu experiencia bajo esta relación transatlántica, esto ha cambiado radicalmente. Esta relación transatlántica, no sé cuál es tu valoración, ¿está disuelta, está herida, es reparable? ¿O debemos reaccionar a cada cosa que hace Trump o fijarnos nuestro camino e intentar poner un poco al margen lo que es estas reacciones episódicas, etcétera? ¿Debemos esperar todavía que esto se pueda arreglar? ¿Debemos estar leyendo sus mensajes todos los días a ver si hay esperanza? ¿Cómo debe reaccionar? Hay que hacer las dos cosas. Hay que reaccionar a esa política, pues llamémosle arancelaria, porque para él el impuesto del valor añadido es un arancel. Como no ha pagado nunca impuestos, se conoce muy bien por eso, nunca ha pagado impuestos, ¿no? Pero el IVA es, pues el impuesto del valor añadido para él es un arancel. Bueno, es una extorsión. A eso hay que reaccionar, sí. Pero y sobre todo en el problema de fondo, Europa tiene que comprender que no puede pasar por el riesgo de que el amigo americano decida que Europa es el obstáculo, que es Putin el que tiene que tener interlocución, no sé qué, sin reaccionar fortaleciéndose. Y fortaleciéndose también en materia de defensa y en materia de seguridad, de verdad. O sea, Europa tiene una llamada de atención tan grave que no tiene más remedio que asumir su responsabilidad como Unión Europea, más los apoyos que pueda tener, sin duda, como puede ser el caso de Gran Bretaña o el caso de Canadá, para enfrentar esta terrible situación de que el enemigo no es Putin, sino la Unión Europea. Y claro que tiene que reaccionar, fortalecer su política de defensa es absolutamente imprescindible. Absolutamente imprescindible. Y fortalecer la política de defensa es la condición necesaria, no suficiente. Pero cuando no se cumpla la condición necesaria, no se llegará a la suficiencia en un sistema de defensa que al menos se haga respetar frente a un agresor, asesino, como Putin. Por tanto, si no hace eso Europa en este momento, nunca lo hará y la fragilidad de Europa será definitiva. Y tú que en tus mandatos, sobre todo desde que pediste a la población española la permanencia de España en la Alianza Atlántica, has defendido la permanencia, digamos, la existencia de un vínculo transatlántico fuerte, pero a la vez de una Europa que avanzara en su integración en política exterior, de seguridad y defensa. Esto segundo realmente no ha ocurrido. Es decir, si estamos en esta posición de vulnerabilidad respecto a Estados Unidos, es porque hemos perdido el tiempo, no hemos hecho los deberes, no hemos leído bien la situación en estos 10 últimos años, o realmente tenemos que también responsabilizarnos de habernos puesto en una situación de tanta vulnerabilidad. Había señales de Estados Unidos, sí, en cierta manera, de que ellos querían, como se dice, pivotar hacia Asia, ocuparse de China, ¿no? ¿Nos hemos despistado también un poco nosotros aquí los europeos en esto? Sí, había señales incluso con Obama en su discurso. Claro, había señales de que teníamos que hacernos cargo de mayor responsabilidad en nuestra política de defensa.
de menos dependencia de los demás. Y entre esas señales, que no es de ahora, estaban ya las señales que daba el propio Obama, pidiendo, entre otras cosas, más esfuerzo. Pero además de esas señales, hay las señales que jugarían en favor de Europa, porque la dependencia de Estados Unidos en la política de defensa insertada en la OTAN de la Unión Europea no es solo la dependencia en eso, es que toda la política armamentística, el 80% de la política armamentística de Europa depende de la producción de Estados Unidos. Eso tiene dos caras. Tiene una cara que Europa tiene que resolver por sí misma, y además no con campeones nacionales, sino con campeones europeos, claro. Y tiene otra cara, es que Estados Unidos lo tiene que tomar en cuenta, porque eso de pensar que ellos van a hacer lo que ha hecho con Tesla, ¿no? Es que ellos van a hacer el comercio donde Europa va a seguir comprando hasta que a él se le antoje cortar o poner un arancel o no sé cuánto, no sé qué. Eso es una pieza en favor de Europa si hace el esfuerzo. Por tanto, claro que estamos distraídos desde hace mucho tiempo. Pues no queremos hacernos responsables de eso. Tiene que haber unidades militares europeas, sin duda, y misiones europeas perfectamente coordinadas, sin duda. O sea, sin duda para mí, ¿eh? Hay algunos que están en contra de que se aumente el gasto en defensa, claro, pero curiosamente coinciden, como ocurre siempre, en los extremos coinciden en no aumentar el gasto en defensa. Es decir, algunos países que amenazan con vetar el gasto en defensa, como Hungría. Dice usted no quiere participar de la política europea de defensa, de la autonomía europea. ¿Usted cree que el peligro le viene de Bruselas, como dicen? Para nosotros ya estábamos... Bueno, pues váyase. Hay una puerta abierta que no tiene usted por qué depender de eso. Pero Europa se ha distraído, sí. ¿Tiene bazas? Sí. Por eso digo, la condición necesaria es aumentar el gasto en defensa. Esa es la condición necesaria, ni mucho menos suficiente. Y además de esa condición necesaria, sin truculencias, diciéndole la verdad a los ciudadanos, hace falta hacer una política de defensa, una política industrial, una política de seguridad. Claro que hay que hacerla. Hay que crear algún campeón europeo en ese terreno. Se hizo, hubo una excepción en todo esto, se hizo en aviónica, se hizo con Airbus, que llegó a competir, pero ¿por qué no? Aunque protagonizara Francia, ¿por qué no la política europea? Pero es que se puede repetir eso. Política europea, incluyo en el concepto de Europa, no solo a la Unión Europea, pero fundamentalmente a la Unión Europea, pero incluyo la cooperación con Gran Bretaña o con Canadá. Hay quien dice irónicamente quizá aquí que Francia tenía razón todo el rato, desde que el general de Gaulle avisó de que ser independiente te protegía no solo de tu agresor, sino de tu protector. No creo que de Gaulle habló del protector abusivo, ¿no? Que había un momento en el que tenías que garantizar esa independencia. Quizá estamos ahora en esa situación en la que tenemos un enemigo, digamos, directo que es Rusia, pero un supuesto protector que nos quiere convertir en un vasallo. Es decir, Estados Unidos tiene un proyecto neoimperialista para Europa y para el mundo. Eso es lo que estamos a lo que nos enfrentamos. No, nos trata como vasallos. Tenía razón de Gaulle, no. De Gaulle tenía razón. De Gaulle cuando se negó a que hubiese una política de defensa europea, que él fue uno de los opositores, la primera vez que se propuso que hubiera una política de defensa europea, la propusieron gente nuestra, unos ilusos, antes de acabar la guerra, con una Europa federal y la propusieron en Estados Unidos en la universidad. Hicieron todo el completo. No, pero De Gaulle no quería ser parte de la estructura de la OTAN, De Gaulle quería... Había una ensoñación francesa que todavía se mantiene en parte, hasta muy recientemente, que ellos eran interlocutores privilegiados de Rusia. Y hablo de Rusia en el sentido amplio del término, de la Rusia presoviética, de la Rusia soviética, de la Rusia de Putin. Entonces, Francia siempre ha pretendido que esto es así, y es verdad que en el siglo XIX se hablaba francés, se llamaba la lengua de la élite
en Rusia, ¿no? Pero bueno, esto realmente no se puede sostener. Francia es una pieza importante en una política de defensa, sí. Pretender que la política de defensa se base en las tesis de general de Gaulle, esto está absolutamente trasnochado. Ya lo estaba con de Gaulle, porque de Gaulle recupera el poder en Francia gracias a la intervención americana en la guerra y gracias a la posición de Churchill, de Gran Bretaña. Por eso recupera el poder, no recupera el poder solo con su esfuerzo. Y entonces entre Macron, ahora tenemos un nuevo canciller en Alemania, ¿quién va a liderar esta Europa con también un Reino Unido que está fuera? Pero ¿quién va a liderar este proyecto europeo de seguridad y defensa? Bueno, yo creo que La tenemos... presidenta de la Comisión, nuestra Estonia alta representante. ¿Cómo en ese magma va a salir de ahí un liderazgo europeo eficaz? Vamos a ver, en la construcción europea en general, un entendimiento de Alemania y Francia ha sido, desde que era la Europa de 6, era una condición necesaria. Cada vez es menos suficiente, pero sigue siendo necesaria. Y ahora sigue siendo necesario. O es necesario, después del fracaso, entre comillas, del Brexit, contar con Gran Bretaña. Pero que Alemania, en las propuestas que está haciendo, considera esto un cambio sustancial de época y un compromiso serio para superar todos los marcos de restricción que han tenido desde la Segunda Guerra Mundial, esto me parece evidente. Por tanto, Alemania como tándem en política de defensa con Francia y con Gran Bretaña fuera de la Unión Europea, me parece que estarán. ¿Dónde estaremos nosotros? No lo sé, pero que tendríamos que estar ahí, sin duda alguna. Y en Alemania se puede producir un cambio sustancial, porque Alemania está sufriendo mucho de estas limitaciones que se autoproponían, pero sobre todo sufriendo mucho de lo que está haciendo Rusia, lo que está haciendo con la energía, lo que está haciendo con todo. Por tanto, Alemania está reaccionando y yo espero que un acuerdo serio entre conservadores, no solo socialdemócratas, que para que la gente tenga un sentido de la orientación, los verdes están en la misma tesis, pues son serios y creen, yo creo que el papel de Alemania va a crecer exponencialmente en cuanto que esas barreras se rompan. Europa tiene que reflexionar en muchas cosas, pero bueno, entre otras cosas, tiene que aumentar el consumo europeo y abrir sus relaciones comerciales con otras partes del mundo. Y lo puede hacer, no puede depender del capricho de este autócrata con votos que es Trump. Hay quien dice también que para la Unión Europea esto es una oportunidad en el sentido de que tenemos una oportunidad ahora de relanzar nuestras relaciones comerciales, por ejemplo, con América Latina, aprovechar y cerrar el acuerdo con Mercosur, firmar otros acuerdos comerciales con otras partes del mundo, hemos firmado ahora con Corea. ¿Puede ser la Unión Europea la que sostenga o intente sostener, debe por lo menos aspirar a sostener esas relaciones internacionales basadas en reglas y en el comercio? Puede ¿O con ayudar. el sabotaje de Estados Unidos esto es imposible? Puede ayudar. Ahora, lo hace, y yo creo que en eso no nos podemos engañar, pues a la fuerza ahorcan. Todavía sigue siendo verdad en Europa lo que Kissinger repetía una y otra vez, a mí me lo dijo muchas veces. ¿A qué teléfono tengo que llamar para que me responda Europa? Si me dicen un teléfono, sé a qué teléfono tengo que llamar para que me responda Francia, o Gran Bretaña, o España, pero para que me responda Europa, ¿cuánto? Y todavía estamos discutiendo, la presidenta de la Comisión tiene una función, no sé. Yo creo que la presidencia del Consejo Europeo debe cobrar toda la virtualidad que queríamos darle en los tratados. Por tanto, y confío además en que Antonio Costa puede jugar bien ese papel, y que la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, Borrell hizo un gran esfuerzo en eso, y algún día se le reconocerá. Y tuvo una claridad de propósito. Uno puede estar de acuerdo con el 100% de lo que hizo, pero representaba una aspiración europea clarísima, con la que había que contar y habría que contar.
Por tanto, que tengamos una persona al frente de la política exterior y de seguridad, a mí me parece perfecto con un presidente. La Comisión con sus iniciativas y el Parlamento Europeo apoyando estas decisiones con las mayorías que se están conformando claramente en Alemania y que aquí se deberían poder conformar. Al final nos vamos a encontrar con que si queremos hacer una política de defensa se tienen que poner de acuerdo el PP con el PSOE o el PSOE con el PP. Pero cuando tiene que ser sobre la base de una claridad, ponerlo sobre la mesa, ¿no? Entonces, ¿podemos buscar otros mercados? Claro. Y hay muchos interlocutores dispuestos a mejorar esa relación, sí, desde la India hasta muchos sectores de África, pasando por América Latina, el Mercosur, México, Chile, aunque no esté dentro directamente de la jugada, siempre ha tenido la mejor disposición con Europa. Pero es verdad que hay una crisis latinoamericana muy profunda y que en esa crisis también deberíamos estar jugando un papel los europeos y particularmente los españoles. Sí, tú que conoces América Latina también, ¿no? ¿Ves la posibilidad también de una articulación o de una respuesta coordinada por lo menos entre los países que no están en esta internacional reaccionaria? Claudia Sheinbaum ha negociado, digamos, con Trump, pero ¿crees que Estados Unidos va a ser capaz de dividir aún más a América Latina, incluso de marginalizarla aún más, o puede provocar también una respuesta? Porque América Latina cree en el derecho internacional, estaba aproximándose también en muchas cuestiones con Europa. Quizá ahora mismo es la región donde más partidarios hay de sostener este orden basado en reglas, comparado quizá con Asia y África, ¿no? Y la que tiene, y curiosamente la que tiene más tradición, por lo menos desde el punto de vista formal, de un mundo que se base en reglas, ¿no? Hay mucha aportación latinoamericana. América Latina en este momento está mal, está frágil, está mal. Hay mucha violencia, no se ha entendido que la política de lucha contra los violentos que es para garantizar las libertades. Algunos han entendido que la supresión de las libertades le garantiza la seguridad. Eso nunca es verdad y a término es una seguridad que no sirve para vivir en libertad. Pero América Latina, vamos a ver, es verdad que América Latina depende, hay varias América Latinas, en la América del Norte, como decían siempre los brasileros, ¿no? Donde está México, pero hay un espíritu latinoamericano que nos incluye a todos. Pero América Latina se va a poner de acuerdo frente, no digo a la agresión, al absoluto desprecio de Trump por América Latina. Se va a poner de acuerdo. Trump cambia el nombre del Golfo de México y enseguida influye en Google para que le pongan Golfo de América. Yo propongo que le pongan Golfo de Trump, en el sentido auténtico del término. De los dos términos. Eso es. Pero, ¿va a reaccionar unida a América Latina? Me temo que no. Bueno, Panamá era el país más casi, ¿no?, pro Estados Unidos de la región, y mira lo que se encuentra. No, era Costa Rica, no era Panamá, no. Yo me acuerdo además de cuando entré en el canal de Panamá con Torrijos antes de la firma del acuerdo, ¿no? Cuando se estaba votando en el Congreso de Estados Unidos, me acuerdo, porque a la salida nos esperaban unos periodistas que lo habían avisado, no sabía nadie, entramos los dos y los americanos se sorprendieron. Y cuando salimos, le decían los periodistas, señor Torrijos, dice, usted quiere entrar en la historia, ¿verdad? Dice, no, en el canal. Dice, perfecto, me conformo con entrar en el canal. Dice, claro, pero este tipo... ¿Y crees que puede realmente tomar el control del canal, Trump? No puede, no. O por lo menos se está pidiendo que sus barcos no paguen por transitar, o sea, estas locuras. Es que ya tienen unos derechos preferentes que estaban en el Tratado del Canal. Es que la desventaja de ser viejo es que se ha vivido eso y muchas veces me reclaman para hacer los libros que quieren hacer otros. Y la ventaja de ser viejo es haberlo vivido y mantener la cabeza. Es que yo me acuerdo de todo, cómo se produjo. Y me acuerdo cómo se negoció, y me acuerdo de los momentos vividos dramáticos con Carter. Y en el momento del acuerdo del Canal de Panamá, es más, ahora
una intervención de Estados Unidos sobre el canal de Panamá que ya tenía previsto, y el único que lo supo aclarar fue Torrijos en la televisión, ya tenía previsto unos derechos preferentes en los acuerdos del canal. Y los derechos preferentes lo explicó de manera que no quiero, porque la gente creerá que lo tomo a broma, lo explicó Torrijos en la televisión. Dice, había material, digamos, sensible, que tenía pasos preferentes, no tenía por qué parar, avisaban y pasaban, ya material estratégico. Después había un paso preferente para productos de primera necesidad y estas cosas que pasaban con otros, y después era el paso normal. Bueno, y el otro lo explicó en televisión, pues nadie sabía explicarlo a los panameños, y los panameños ya se quedaron tranquilos. No lo quiero decir porque es políticamente inconveniente, ahora no se puede hacer ni broma. Se va a quedar con el canal de Panamá, la reacción sería mundial. Ahora ya no solo sería latinoamericana. Para China es un paso fundamental también, ¿o no? No solo para China, es que la recuperación del canal de Panamá fue, bueno, que te digo, los cataríes le preguntaban, por su tamaño también, ¿no? Le preguntaban al hijo que fue presidente de Torrijos, a Martín Torrijos, una y otra vez qué había hecho Panamá, un país pequeño como ellos, para tener esa capacidad de negociación y recuperar el canal de Panamá, esa influencia mundial y no sé cuánto y no sé qué tal. El pobre Martín Torrijos le decía de vez en cuando, bueno, el que más sabe de esto es Felipe, que era muy amigo de mi padre, y él estaba con él en aquellos momentos, lo cual es verdad. Hablábamos tantas veces de eso que ni siquiera quiero recordar algunas de las respuestas que en su cabeza preparaba Torrijos en el caso de que fracasara. Dice, bueno, puede fracasar, pero yo le voy a dar trabajo a los panameños durante 50 años. Si esto fracasa, ya imaginarás por qué. Porque el canal dejará de funcionar. Que era, sin hacerlo público, pero era una amenaza de decir, aquí van a tener que hacer muchas obras para que esto vuelva a funcionar. O sea que eran momentos vividos muy peculiares. Europa tiene que hacer un esfuerzo por aproximarse a la zona de mayor identidad compartida que es América Latina, sin duda. ¿A América Latina le conviene hacer eso con Europa? Sin duda. Entonces hay que articularlo bien. Fácil no va a ser. Entre otras cosas, una parte de América Latina que considera absurdamente, ¿no?, que hay América del Sur y América del Norte, y que América del Norte incluye cosas que geográficamente es evidente y geopolíticamente o geoeconómicamente también, incluye, entre otros, a México. Pero las zonas de transición son latinoamericanas y México tiene sentimientos latinoamericanos e intereses norteamericanos, pero es así. Se pueden utilizar de dos maneras. Se puede utilizar como una ventaja o como un inconveniente, pero yo creo que es una inmensa ventaja, ¿no? Y Brasil también es muy celoso de su independencia, pero quiere trabajar más con la Unión Europea, aparte de con, Sin duda. de con China. Sin duda, porque uno de los grandes errores de estos muchos años que han transcurrido desde la normativización después de la Segunda Guerra Mundial es que ha habido pocas reformas. Es decir, que el Consejo de Seguridad sea el Consejo de Seguridad con los mismos miembros que emergen de la Segunda Guerra Mundial con derecho de veto, es absurdo. Es que no se corresponde con la realidad que vivimos. Pongo ese ejemplo porque es el más notable, pero como ese podría poner miles. ¿Podemos vivir sin una Organización Mundial de la Salud? Yo creo que no. Sería un enorme error. ¿Hay que reformarla? Sin duda alguna, y hacerla mucho más eficiente. Pues de esto hay, y en Naciones Unidas hay lo que llamábamos, los que hicimos el servicio militar, los bancos pintados. Es decir, ¿Qué son los bancos pintados? Es una cosa preciosa, porque el que ha estado en un cuartel lo sabe. Cuando se pintaba un banco, se ponía a un tipo con el mosquetón allí al lado del banco para que nadie se sentara y no se pudiera manchar, ¿no? Y se pudiera manchar, mejor dicho. Dice, pero claro, el banco dejaba de estar pintado, o lo había pasado, se había secado la pintura, y el del mosquetón seguía así. Y 5 años después, el del mosquetón seguía cuidando el banco pintado. Pues una vez que se han pintado ya, había un tío de guardia allí toda la vida. Bueno, de eso en Naciones Unidas hay lo que quiera, pero lo que quiera, hay mucho.
nosotros incluso hemos conseguido algunos, como por eso de precioso de la Alianza de Civilizaciones. Ahora, cuando se planteaba esto del conflicto de civilizaciones y a alguien se le ocurrió Alianza de Civilizaciones, y ahí anda en una oficina un español, pues utilizando la Alianza de Civilizaciones, que nos ha ayudado a resolver todos los conflictos que ha habido últimamente en esa alianza. Algunos cuantos. Una pregunta ahí desde... Estoy hablando en broma, pero a lo mejor no se nota que es en broma, pero es en broma. Desde, en esta nueva configuración de la Unión Europea, también sobre todo en materia de seguridad y defensa, ¿cómo ves el papel de España? ¿Tiene que ser nuestro papel, digamos, el asegurar el flanco sur, el ocuparnos de algo que nadie más va a mirar, quizá que sea el Mediterráneo y África subsahariana? ¿Nuestro gasto o nuestro incremento del gasto en defensa o de la inversión en defensa debe ir también o no a apoyar ese flanco oriental? ¿Es razonable pensar que la Unión Europea va a tener unas fronteras exteriores que hay que defender? Y que todos tenemos que contribuir a defender. Pero eso se va a defender con dinero, se va a defender con material, se va a defender con donaciones, con soldados presentes en otros territorios. Se habla de un término de defensa. Recuerdo una conversación con Helmut Kohl en algún momento, cuando empezaron a liberarse del paraíso comunista todos los países de centro-este europeo, ¿no? Todos los que estaban dentro de la órbita soviética, ¿no? Y empezaron a hacerse políticas, primero intentando las negociaciones que se retrasaban, no sé cuánto tal, políticas de ayuda, de apoyo, lo que sea. Y nosotros teníamos preocupación por el Mediterráneo. Bueno, muy resumidamente recuerdo una conversación con Helmut Kohl. Digo, mira, tendremos una Unión Europea cuando lo que pase en la frontera alemana con el este sea tan importante para ti como para mí, y lo que pase en la frontera sur, en la frontera mediterránea, sea tan importante para ti como para mí. ¿Qué estábamos discutiendo? Algo tan elemental como cuáles serían las ayudas europeas a los países mediterráneos. Entre otras cosas, había algunas cosas a cambio, algunas exigencias, ¿no? Pero estaba discutiéndose eso. Entonces llegamos a una conclusión en uno de los consejos europeos: el 70% de la ayuda que se daba a los países del este, después de la caída del comunismo y no sé cuánto y tal, también se destinaba el 70% de eso, como cantidad a tope, se destinaba a los países del sur, lo que me hizo viajar por todos los países del Mediterráneo. ¿Solo hicisteis en el Consejo Europeo de Essen? ¿Cuál fue? No, pero era en Francia, en el sur de Francia. Era con Chirac, pero en fin, digamos que el entendimiento fue con Helmut Kohl. Por tanto, hicimos eso. Es decir, pongamos un tope para que no os inquietéis. El 70% del gasto que se dedica a la cooperación con los países del este, antes de empezar, o del centro y este de Europa, después de la caída del muro de Berlín, se dedica a la cooperación con el Mediterráneo. Entonces, y yo hice recorridos con el Mediterráneo. Bueno, en realidad fui el primer responsable político europeo que viajó al Líbano y viajó a Siria. En tus mandatos has visto muy de cerca y has tenido la oportunidad de conversar con los líderes chinos y ver la historia como ellos la ven, que no es en 2 minutos ni en media hora, ni ellos la ven, ¿no?, de 50 en 100 años. Cuéntanos un poco, en esa experiencia tuya, qué está pasando y cómo ellos se posicionan y se van a posicionar en este orden que se está, pues no sé si destruyendo, reconstruyendo. No hay un nuevo orden internacional, hay un desorden internacional provocado por la irrupción de un tipo que está con el hacha o la motosierra, como queráis llamarle, y que está al servicio de una oligarquía, no al servicio de los ciudadanos norteamericanos. Pero eso no supone que va a haber un orden nuevo. ¿Cómo lo ven los chinos? No, los chinos lo ven de manera confuciana. O sea, es verdad que después de la presencia del republicano más republicano que conozco, que era Kissinger, defendiendo los intereses de Estados Unidos, y que siempre lo planteaba igual,
Hablamos primero de los intereses de Estados Unidos, después de los intereses de Estados Unidos, en tercer lugar de los intereses de Estados Unidos, y ahora cuéntame qué hay de lo tuyo. O sea, por tanto, era un duro, como lo es Marco Rubio en su estilo, y de Nixon. Estos fueron los que cambiaron hace 50 años la historia de la relación de Estados Unidos con China y con la Unión Soviética, separando a China de la Unión Soviética. Y estaban deseando hacerlo los chinos. ¿Cómo lo ven los chinos? Digo, la respuesta de Deng Xiaoping cuando hablábamos de esto, que yo tuve dos magníficas conversaciones con él, la respuesta era muy curiosa, es decir, ¿qué es lo que pretendo hacer con las 4 transformaciones estas? Que yo le decía que eso no era comunismo, que no era comunismo, que no era comunismo. Y él me decía, no, me contestaba con una frase de Confucio que después me atribuían a mí, como las cosas que pasan en la política española. Decía, mire, que el gato sea blanco o negro no le preocupa a la gente. Lo que le preocupa es que cace ratones. Bueno, pues él veía las cosas diciendo para 2020, y estoy hablando del 86, para el año 2020, obviamente él no lo iba a ver, yo incluso he logrado verlo, queremos que China esté en la posición que perdió con la guerra del opio en 1850. Entonces, así ven las cosas. Dice, y en el año 2020 queremos estar en la media del PIB per cápita que teníamos en 1850. Claro, para ellos esta idea de que un tipo en 4 años quiere cambiar el mundo, puede destrozar mucho, pero cambiar no cambia nada, absolutamente nada, más que lo que perjudica. Claro, destruir puede destruir mucho. Una catedral se tarda 300 años en construirse y media hora en echarla abajo. Ya nos lo han demostrado muchas veces. Por tanto, para China, ellos están viendo el descuento ya de los días que le quedan a Trump, que no lo miden en su tiempo, ¿no? Ellos tienen además esa fenomenología de las prácticas históricas adquiridas. Lo que es cierto es que van a responder a cada una de las medidas de Trump. No van a dejar de responder a cada una de las medidas. ¿Y la van a responder para romperlo todo? No, simplemente para que el otro entienda. Y algunas de las medidas que están dispuestos a romper por esta política de Trump afectarán directamente a Elon Musk, entre otros. Que tiene fábricas en China. Entre otras cosas, tiene intereses serios en China. Por lo tanto, si uno quiere saber qué es lo que está pasando, tiene que prestarle atención al niño pequeño de Elon Musk, que es el único que dice, el que manda aquí es mi papá, no tú, le dice a Trump. Bueno, y en parte es verdad, porque por lo menos es el único que va a sacar provecho, aunque se caigan las acciones, pierdan valor y tal. Eso pasará, porque al final los chinos tienen la visión confuciana, repito, de ver el medio y el largo plazo, que es exactamente lo contrario de lo que mira Trump. Trump dice, no, esto está a punto de, esto ya lo vamos a acabar. Y creen que van a llegar inmediatamente a un acuerdo con Putin y tal. Es mentira. Que van a llegar a un arreglo inmediato del tema israelo-palestino. Es mentira. Entonces se va a estrellar una y otra vez. ¿Para qué? Para dedicar toda su atención a la pelea con China. Pues en esa pelea va a fracasar. Porque el planteamiento es erróneo, como prácticamente todo lo que ha planteado hasta ahora. Por tanto, los chinos lo ven, repito, ¿no te acuerdas cuando pasaba con los funcionarios públicos? Quiero decir, con los llaman funcionarios de América Latina, aquí no, con los cargos públicos, ¿no? Okay. El hombre que estaba de vedero en el ministerio veía pasar a uno y a otro. Bueno, pues los chinos los ven pasar. Yo no sé si la gente sabe una cosa tan interesante como que Nixon, cuando era súper odiado en Estados Unidos por lo que había pasado del Watergate, ¿no? Del Watergate y todo eso, y lograron echarlo y todo eso, Nixon tenía siempre una casa de protocolo para él en Pekín. Siempre tuvo hasta el final de su vida una casa de protocolo en Pekín.
Y el último viaje ya con 100 años que hizo Kissinger fue a Pekín. Es bien interesante porque la gente no se da cuenta de cómo lo ve. Estoy hablando de cómo lo ven los chinos, no como lo vemos nosotros, como lo vemos los occidentales. Por tanto, no les gusta esto a los chinos, les crea muchos problemas. Ahora, el espacio que le está abriendo Trump en América Latina, claro, en Europa, repito, en Europa, porque al final, si quieren interrumpir, desde luego ya lo han tomado en África. ¿Con qué se va a quedar Estados Unidos? ¿Con amenazar con quedarse con Dinamarca o llamarle gobernador para insultarlo a los canadienses? Pues gobernador es algo más noble que mercachifle, que es lo que es él. Con China, la Unión Europea ha definido históricamente, bueno, en estos últimos años, su relación con este triple prisma de que es un socio, es un competidor y es un rival. Hemos tenido muchas presiones de Estados Unidos para venirnos a políticas estadounidenses para contener a China, ¿no? Tanto en términos comerciales, pero también en términos de tecnología y otras cuestiones. ¿Vamos a tener que revisar nuestra política hacia China o realmente esa política tiene sentido porque China también supone un desafío para Europa por su exceso de producción, por las relaciones comerciales? ¿Tenemos nosotros también un riesgo, como pasa, por ejemplo, con la industria del automóvil, ¿no? de que ellos han hecho mucho mejor su transición energética y ecológica y pueden terminar, ¿no?, con industrias críticas y clave para nosotros? ¿Estamos un poco en un sándwich entre China y Estados Unidos, los europeos? En parte sí, pero de hecho ya han terminado. Por eso comentábamos hace un momento, Elon Musk no quiere un enfrentamiento total con China, pues tiene intereses en China, entre otras cosas. Pero que los chinos siempre hemos estado descuidados porque vemos a China con una visión no real, digo, o poco real, pues conocemos poco lo que pasa dentro de China. Y nos fiamos de imágenes. Claro, los chinos han hecho algo que cuando lo considerábamos la fábrica del mundo, que era lo primero que dice aquí, hay mano de obra barata y un gran mercado. Esta es la fábrica del mundo, allí nos vamos a invertir. Los chinos tomaron una precaución pequeña, pero interesante. Si ustedes invierten aquí, pero transfieren la tecnología. Ustedes no invierten como si esto fuera un mercado persa, ¿no? Aquí la gente trabaja para ustedes. ¿No? Bueno, por tanto, no han hecho una sola transacción internacional sin acompañamiento tecnológico. Pero ese es un error de Europa, ¿no? Y de Estados Unidos. Un error si se quiere considerar error de Occidente, o si se quiere considerar de otra manera un acierto de China. Dice usted que aquí no está la gente solo que ensambla el cablecito, que aquí, por ejemplo, los teléfonos móviles, estos eran los primeros que se producían masivamente en China, eran finlandeses. Sí, los Nokia. Los Nokia. Pero hubo un momento en que el 70% de la producción de Nokia era china y el 70% de los ingenieros eran chinos. Por lo tanto, la ingeniería de Nokia no era una, como es natural, ¿no? La visita que hacemos de vez en cuando ahora, que yo conozco bien, o sea, el país, lo he visitado muchas veces, incluso las saunas. Te da mucho corte, ¿no? Tener que mantener una conversación en una sauna es un horror, ¿eh? Entonces hay que saber hacerlo. Bueno, entonces, ¿nos vamos a tener que entender con China? Sí, de hecho nos estamos entendiendo. ¿Nos presionará más Estados Unidos a ese entendimiento? Sí. Eso significa que hay que ceder incluso comprendiendo a China, porque China ha querido recuperar o hacerse cargo de transferencias tecnológicas para convertirse en lo que, cuando nosotros pensábamos que seguían siendo la fábrica del mundo, ya ellos eran una potencia industrial y tecnológica. Y cuando creíamos que todavía estaban retrasados, han demostrado que tecnológicamente en algunas cosas están más avanzados. Esto es así.
por tanto que ya compiten con relativa ventaja en muchos campos. ¿Tenemos que enfrentarnos con eso? Sí. ¿Qué es lo que nosotros no comprendemos de la filosofía profunda con la que actúa? Y hablo en serio de la filosofía, con la que actúa siempre China, siempre que puede, claro. Es decir, con la de la fenomenología de las prácticas históricas adquiridas. Eso es puro Confucio. Dice, vamos a ver, nosotros tenemos una práctica histórica adquirida que es muy buena, que da muy bien resultados, la retenemos. Vemos que el otro tiene una práctica histórica adquirida que es buena, la copiamos. ¿No les parece un delito? Dice, oiga, es que si la gente prefiere el Winston o el Marlboro, por decir una cosa que es fácilmente asequible para la gente, ¿no? Y dice, ¿por qué no le vamos a hacer un paquetillo exactamente igual? Si esto es lo que quieren esto. Bueno, eso siempre lo consideramos, y en parte lo es como natural, una falta de respeto a las reglas de comercio internacional. Y para ellos lo estúpido es que si el otro tiene una práctica histórica adquirida mejor que la tuya, no la copies. Porque esa es su fenomenología, su filosofía de la vida. Y eso plantea problemas de comprensión y de relación, que hay que ponerse serios con los chinos. Que es una potencia mundial y que le gusta generar dependencias, sin duda alguna. O sea, para entendernos, cuando prometen una inversión en América Latina y veo a algunos de los dirigentes latinoamericanos locos de contento, van a invertir 1.500 millones de dólares y tal, y se suben a la mesa a saltar diciendo, ya la libramos. Siempre digo, bueno, he tenido muy buena amistad con los chinos, con Deng Xiaoping mucho. Deng Xiaoping ha desaparecido de la agenda, ya no existe. Ya ves la foto de Mao, pero no la de Deng Xiaoping. ¿Por qué? Pues han recuperado a Mao, no. Han liquidado a Deng Xiaoping porque tenía otra teoría del poder y de cómo se sustituían a la gente en el poder, que no es lo de ahora. Pero bueno, que tienen posiciones de dominio. Cuando yo he visto tan contentos a amigos latinoamericanos, porque ha habido una inversión de China de 1.000 millones de dólares, no sé cuánto, tal, ya la libramos, no sé qué, tal. Digo, bueno, vamos a ver. Si no entendéis que los chinos no dan una sola puntada sin hilo, no entendéis nada. Y no se le puede reprochar, saben dar puntadas con hilo, nosotros no. Nosotros a veces damos puntadas al aire porque se nos va la vida al chorro. Bueno, por tanto, Trump probablemente va a ser responsable del incremento cuantitativo y cualitativo de la hegemonía china en el mundo. ¿Tiene algunos elementos de compensación? Eso sí, pero probablemente China está más preocupado por el desarrollo de la India que por las tonterías que puede hacer Trump durante 4 años. Esto ya lo tenemos arreglado, si esto ya está a punto de no sé qué, si esto va... Es mentira. Y es mentira en todo, hasta en la guerra de Ucrania, que dice, no, yo eso lo arreglo con Putin. Y no, esto. Como decía con el coreano, yo le miro la cara y ya sé lo que tengo que decir. Una última cuestión que es sobre una zona del mundo en la que tú también has estado muy involucrado y has aspirado a que España jugara un papel importante, que es Oriente Próximo, y donde estamos anclados todavía en una resolución de mitad del siglo pasado de Naciones Unidas que establecía 2 estados, ¿no? El año 47, ¿no? Sí, 48. 48, perdón. Creo que 48. Ahí estamos todavía. Esa es una región de la que incluso Estados Unidos parecía que quería extraerse por todas esas dependencias del petróleo y de los conflictos, pero vuelve a reabsorber a todo el mundo, ¿no? Y las cosas van, francamente, a peor, ¿no? O sea, tenemos un retroceso o una involución tremenda en la región, donde, a pesar de que parece que ha habido una solución militar sobre el terreno algunos de los problemas, Israel ha sido muy capaz en derrotar
a todos, digamos, sobre sus enemigos, pero la paz está mucho más lejos después de la victoria que de lo que estaba antes, ¿no? Entonces, ¿cómo va a jugar esto en esta nueva relación entre Estados Unidos, entre China, entre Rusia, entre los países del Golfo? ¿Qué certezas podemos sacar de esa confusión en estos momentos, ¿no? Certeza muy poca, pero si miramos atrás, como tú te sitúas en el 48, 48 fue el último momento en que en el Consejo de Seguridad las dos superpotencias del minuto de la época, Estados Unidos y la URSS, se pusieron de acuerdo en la partición de Palestina con un Estado israelí y un Estado palestino. Los israelíes tomaron la oferta y se construyeron su propia... Era prácticamente 50-50, era 51-49. Los israelíes se lo tomaron, los palestinos lo rechazaron. Y con los palestinos todo el mundo árabe rechazó, desde Jordania, Siria, todos estuvieron en contra de esa resolución de Naciones Unidas, que fue la última en la que se ponen de acuerdo las dos grandes potencias hasta la reunión de Madrid, hasta el 91, cuando en Madrid se reúne la conferencia de paz, la conferencia internacional árabe-israelí para el problema palestino. Entonces, ese es el segundo momento. ¿Por qué se da ese segundo momento? Ya habían pasado toda la división del mundo, las guerras coloniales, la Guerra Fría, no sé cuánto, no sé qué. Emerge Gorbachev y Gorbachev está de nuevo dispuesto en Naciones Unidas a que se consume el pacto entre las dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero esto ocurre el 1 de noviembre del 91 y el 25 de diciembre de ese mismo año, y esto se supo aquí, lo supo el propio Gorbachev aquí, por eso lo conté yo, y después lo vimos en la casa, en Zarzuela, porque hubo una conversación a cuatro. El 25 de noviembre Gorbachev había presentado su dimisión, había disuelto la Unión Soviética y se había creado la Federación Rusa, que fue la imposición que hizo en aquel momento Yeltsin, que tenía el poder de verdad y condicionaba todo lo demás. Pero, viéndolo en el tema israelo-palestino, desde el 48 hasta el 91 se sumerge para los acuerdos de Oslo y la firma de ese paso de los acuerdos de Oslo para negociar la partición y delimitar el espacio del Estado palestino. No ha habido ninguna oportunidad, ninguna oportunidad. Siempre ha habido un enfrentamiento permanente con todas las implicaciones. Bueno, mi convicción sigue siendo una que es tremenda, bueno, es tremenda, la digo en público, me da pena decirlo porque está mejor o peor la posibilidad de resolver ese asunto. Aparte de las locuras y de las veleidades banales de Trump, ¿está dispuesto Netanyahu a avanzar en ese proceso? En absoluto. Ni el gobierno ni su composición. Netanyahu no está dispuesto ni siquiera a aceptar el informe de los servicios de inteligencia sobre los fallos que se produjeron con el ataque terrorista terrible de hace año y medio. No, ni siquiera eso está dispuesto. Pero bueno, yo siempre he retenido, porque me impresionó mucho, y fue una conversación que he tenido un par de veces con él, pero lo teníamos después de firmar en la Casa Blanca con el presidente Clinton, Arafat y el primer ministro israelí, Isaac Rabin, firmaron los acuerdos de Oslo. Y en los acuerdos de Oslo ya había el traslado de la autoridad palestina a territorio de Palestina, etcétera, etcétera, y el inicio de las conversaciones para delimitar el perímetro del Estado palestino. Bueno, y me decía Isaac Rabin, cada día es más verdad. La gente dice, no, pero esto se está acabando. No, cada día es más verdad. Me decía, mira, Israel puede ganar o perder una guerra con 2 o 3 países juntos. No digo que la va a ganar, puede ganar o perder. Pues a veces tiene que enfrentar con Siria, Jordania,
Egipto, no sé cuánto tal ha habido, Yom Kippur, tantas guerras que han estado en el límite de las posibilidades, son muchos más. Bueno, la única guerra que no puede ganar es la guerra contra los palestinos. No porque no tenga fuerza, esto no es un problema de fuerza, porque la guerra contra los palestinos no la podemos llevar hasta ni la expulsión ni el exterminio. Como no nos podemos permitir eso, para darle seguridad a Israel y a su futuro, tenemos que llegar a un pacto. Esa era la filosofía de Isaac Rabin. Tenemos que llegar a un pacto para que haya un Estado palestino, se cumpla la resolución de Naciones Unidas, por razones de seguridad y supervivencia en medio y largo plazo de Israel, que es a quien yo sirvo. Decía. Y añadía algunas cosas. Tienes que ayudarme con tu amigo Simón Pérez, decía, que era su ministro. Tienes que ayudarme porque Simón muestra el final del recorrido de esta negociación con la autoridad palestina, y si muestra el final, cualquiera que está en la otra parte, el final del recorrido es el comienzo de su negociación, que es como pasa con todas las negociaciones. Bueno, estamos en esa. Y ahora ha habido un ataque terrible, el momento en que estamos hablando, de nuevo contra la Franja de Gaza, de un ataque terrible con 300 o 400 víctimas otra vez, la mayoría de ellas pura población civil, niños, mujeres, familias enteras. ¿Eso los levanta de la mesa de negociación para la recuperación de los rehenes? No. Pero al día de hoy en el que estamos hablando, aunque en todos los conflictos la primera víctima es la verdad, la primera, pero al día de hoy las pérdidas de Israel en el conflicto con la Franja de Gaza, solo en ese conflicto, no digo con Hezbollah, las pérdidas de Israel en vidas humanas han sido mayores que las de la guerra de Yom Kippur o de la guerra de los 6 días. Es que es terrible verlo en esa dimensión. Bueno, por tanto, la respuesta clara es: ningún país árabe se puede permitir, y lo digo en serio, desligarse del destino del pueblo palestino, porque las poblaciones árabes no lo consentirán. Por tanto, no lo van a hacer. Ya hizo Trump en su primer mandato la ruta de Abraham, avanzaba en no sé cuánto, ¿no? Hasta que toca el problema palestino. Cuando toca el problema palestino, bueno, si son tan pocos relativamente en el mundo árabe los que viven en Gaza, ¿por qué no se los llevan a otro sitio? Es la expulsión que mencionaba Rabin, y bueno, y el exterminio. Bueno, Eso casi, es. ¿no? Sí. Una u otra, ¿no? Limpieza étnica. Bueno, dice, no, aquí esto lo vamos a dejar para que vengan mis clientes, ¿no? Esta es una cosa terrorífica. Bueno, puede ocurrir lo peor de lo peor, que es seguir en esta guerra. Puede ocurrir que nos recuerden las responsabilidades palestinas, no ya de Hamás y de otros grupos que siembran el terror, porque a mí cuando me lo recuerdan muchas veces, como me irrita mucho, pero también sé que el jeque Yassin no fue un invento de los gazatíes. Entonces, que alguien lo puso ahí para dividir a la OLP y crearle una... Por tanto, el problema, como decía antes, de ser muy viejo. Puede ocurrir todo eso, pero que el problema palestino va a desaparecer, no. No va a desaparecer. Muchas veces, incluso líderes laboristas israelíes han pensado que cuando solo quede el problema palestino, prácticamente no tendrá significación suficiente. Es decir, arreglémonos con Siria, incluso pactemos altos del Golán, no sé cuánto, no sé qué tal, y nos quedará con el arreglo más o menos que tenemos con los jordanos y no sé cuánto, nos va a quedar, Trump convence a los saudíes y no sé cuánto y no sé qué, la ruta de Abraham, y nos quedará el problema palestino. El problema palestino no es el más importante del Oriente Medio, ni el que más muertos ha causado en el Oriente Próximo y el Oriente Medio. No, pero es un problema que no tiene más solución
que es la partición de Palestina y el Estado palestino. El mensaje que se les está dando a Israel es casi el de anexión y Estado Eso único es, exacto. judío, que eso agravará aún más el problema. Eso es lo que yo creo, pero ellos no lo creen, ellos creen en el gran Israel. Igual que desde la otra parte, aquí incluso en nuestro país, he oído decir que todo es Palestina desde el Jordán hasta el mar. Esta gente tan espabilada que define los temas sin saber, una ignorancia culpable además, ¿no? Una ignorancia inocente. Por tanto, sigo apelando a la conciencia de seguridad que tenía Isaac Rabin. Isaac Rabin además era un militar curioso, porque claro, que fue el militar que tuvo que enfrentar la segunda intifada. Y no quería que hubiera miles y miles de muchachos y muchachas, sobre todo muchachos, en las cárceles. Es decir una barbaridad, pero no es tan barbaridad. Más bien, prefería que estuvieran unos días en el hospital que 10 años en las cárceles, cosa que le pasó también al austríaco. Pero bueno, eso es lo que me duele. No veo ninguna salida en este momento. Hay un retroceso. Hay un retroceso y Israel nunca ha renunciado, es la primera vez que lo veo, a no priorizar la recuperación de sus rehenes. Nunca. Bueno, había una cosa que, que está detrás de todo esto, que es que quería preguntarte también cómo ves a la opinión pública española, porque a mí desde luego me da la impresión en las encuestas que veo y con respecto a lo que veo incluso en otros países, que tenemos una gran parte de la opinión pública que tiene un diagnóstico compartido sobre estos problemas, es decir, que somos un país donde sigue habiendo una gran mayoría europeísta, una gran mayoría atlantista, una gran mayoría partidaria de ese orden basado en reglas, ¿no? Esto quizá nosotros no lo vemos, pero desde fuera la gente sí que lo ve, que no somos un país partido en dos en cuestiones de política exterior y de seguridad como otros. ¿Esto es así? También supongo que te lo cuentan o lo cuentas tú también cuando estás fuera, ¿no? Habría que dedicarle un poco de tiempo a eso y no lo vamos a poder dedicar. Digo, tenemos mucho mejor ciudadanía que representación política, a distancia. Me da igual que tratemos el tema de la Dana, que tratemos el tema de la seguridad, tal. La gente se empeña en que lo que importaría de verdad fuera que el PP y el PSOE se pusieran de acuerdo en temas que son centrales, vitales para nuestra vida ordinaria. Entonces, es lo que más le preocupa el problema de la vivienda como a cualquiera. A cualquier joven, pues esto se ha convertido en un país que no es posible para los jóvenes, no para los viejos. Entonces, no es un país para jóvenes. A los viejos cuando te mandan callar tampoco, pues a mí algunos de los compañeros me mandan callar a cada rato, ¿no? Y dicen, no, porque me queda la palabra, dice, también la tengo que perder. Pero bueno, en todo caso, digo, la ciudadanía estaría encantada de que hubiera un acuerdo PP-PSOE de verdad, o PSOE-PP, como quieran, y no esta barrera ficticia de polarización desde arriba. Claro, esto que digo van a irritar a los melenchones de turno que tenemos aquí, son de penchones, en realidad, la gente que trabaja para ser útil a la derecha, o funcionales a la derecha y a la extrema derecha. Esto lo va a irritar, pero es así. O sea, nosotros podemos hacer un pacto para enfrentar este desafío, que es enormemente importante, de defensa de seguridad europea en un momento como este. Claro que lo podemos hacer. Lo van a hacer los alemanes. Tampoco tenemos tanta distancia de eso. Ahora, el pacto tiene que ser un pacto, no una imposición. Esto es lo que hay. Usted me firma aquí o está traicionando los intereses de la patria. Así no se hace ningún pacto. Pacto sentándose en una mesa y decir, ¿cuál es la condición necesaria? Esta sí, la apoyamos. ¿Cuál es la condición suficiente? ¿Vamos a hacer esto y esto y esto? Sí. ¿Vamos a hacer que todos consideren que las fronteras europeas son las fronteras europeas, la norte, la sur, la este, el oeste, y nos comprometen a todos? ¿Vamos a hacer unidades europeas de intervención? Tenemos que hacerlas.
Ahora estamos todos asustados porque dice que Putin no consentirá que haya presencia militar europea. Dice, ¿cómo? No lo va a consentir el agresor, que según el derecho internacional ni siquiera tendría que recurrir a eso. Un país agredido en su integridad territorial, en su soberanía, puede pedir ayuda a quien quiera para repeler la agresión. Mucho más si es a sus vecinos que además se sienten amenazados. O sea que Putin se permite el lujo y Trump lo apoya. No nos engañemos. Se permite el lujo de meter norcoreanos en la guerra de intervención, en la guerra de agresión contra Ucrania, y además pone una de sus líneas rojas es que no haya ni un solo europeo en territorio ucraniano. Pero bueno, o sea que nadie se le ocurre decirle, desde luego si hubiera un dirigente norteamericano al frente del país digno de ese nombre, le habría dicho, no, si lo que tenemos que hablar, para empezar, tenemos que hablar de las indemnizaciones de guerra, no solo de la integridad territorial de Ucrania, sino cómo usted tiene que reparar el daño que ha hecho. No, a ver quién se queda con Zaporilla, quién se queda con a ver cómo nos repartimos. Putin va a hacer lo que quiera, va a camuflarlo, pero va a hacer lo que quiera y va a esperar que salga este. Y este va a hacer la faena de hacer desaparecer el liderazgo de Estados Unidos, por lo menos el liderazgo del mundo libre en Estados Unidos. El liderazgo de los autócratas y de los que toman la justicia por sus manos, de los que ocupan territorio, ese probablemente lo está estimulando. Bueno, pues yo creo que lo podemos dejar aquí. Sí, señor. Tenemos además este año un aniversario, que es el de la adhesión de España a las comunidades europeas entonces. Y bueno, qué bien nos ha ido dentro del mundo que tenemos por ahí. Habría que ver qué dentro de la Unión Europea. Menos mal que tenemos a Europa, ¿no, presidente? Eso es. A pesar de lo que nos quejamos, claro, pues yo soy muy crítico con algunas de las cosas que pasan, tú lo sabes muy bien, pero claro, imagínate en qué situación estaríamos si eso no hubiera ocurrido. Claro, esto es un hecho relevante, muchísimo más relevante que hace 50 años. Hace 50 años lo relevante fue el pacto con los chinos, de los americanos. Pero que se muriera Franco en la cama fue relevante para todos, nos alivió. Pero todos salimos a la calle a festejarnos. No, todos nos metimos debajo de las piedras a ver qué pasaba. Porque no se había acabado Franco. El franquismo no. Y la lucha por las libertades continuaba. Y solo se consolidaron con la transición. Y hasta que no admitan claramente que la transición, ese pacto entre los españoles para no agredirse, para vivir en libertad, que es el pacto de la transición, es la constitución del nuevo régimen de libertades que nos permitió Europa, nos permitió tantas cosas, hasta que no admitan que ese es el elemento fundacional de este régimen y estemos perdiendo el tiempo y buscando franquistas debajo de las piedras, y si no, creándolos. No vamos a tener una perspectiva lógica, por eso vamos a dedicar un esfuerzo para que la gente conmemore, rememore y celebre el ingreso en las comunidades europeas en esos 40 años. Muy bien, pues nada, desde esta generación que cumplió 18 años en el año 86. Imagínate. Imagínate, aquí estamos. Muchas gracias, presidente. Gracias.